Los dos más recientes trabajos publicados en la prensa mundial por el abogado y político boliviano Carlos Sánchez Berzaín, máster en ciencia política y sociología, que ocupó los puestos más importantes en su país, Bolivia, excepto el de la presidencia, porque fue ministro de la presidencia, de la defensa y de gobierno. Los dos más recientes trabajos tienen que ver, por un lado, con la guerra global y, por otro lado, con la creciente influencia iraní en las Américas, en especial en Bolivia. Y hay que agregarle que para Enrique Salas Romer, Venezuela también es un patio importante para los iraníes, para el extremismo islámico, que es lo que representa Irán. Bienvenido, Carlos Sánchez Berzaín. Le escuchamos. Gracias, don Napoleón. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Permítame fijar un pequeño marco de referencia para tratar estos dos temas. Y el principal es el de las Américas. En el siglo XXI hay dos Américas, y una América es democrática y la otra América es dictatorial. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas, la de Cuba, que estaba agonizando. Pero Hugo Chávez llegó a la presidencia en Venezuela, rescató Cuba y le entregó Venezuela entera a Cuba. Y ambos pusieron en marcha en este siglo lo que empezó llamándose el populismo bolivariano, liderado por Chávez, hasta que muy convenientemente para Cuba murió y Cuba se quedó con todo el manejo, expandiendo las dictaduras de una a cuatro hoy día. Venezuela es dictadura, Bolivia es dictadura, Nicaragua es dictadura y Cuba es la dictadura jefe. Ha pasado por ahí el Ecuador con Correa, pero el presidente Lenín Moreno ha devuelto a el Ecuador a la democracia. Este sistema dictatorial se denomina socialismo del siglo XXI o castrochavismo hoy día. Y además de controlar esas cuatro dictaduras que están totalmente al margen de la ley internacional y que violan derechos humanos y que ejercen el poder, detentan el poder con terrorismo de Estado, Perdone, pero ¿por qué se olvida de Nicaragua? he mencionado a Nicaragua. Ah, sí, Las cuatro perdón. son Cuba, Venezuela, Bolivia y Y Nicaragua. Nicaragua, es verdad, perdón. Las menciono en ese orden porque es el orden de llegada a las dictaduras. Cuba desde el año 59, en Bolivia se produce el golpe de Estado el 2003 y empieza la instalación de la dictadura que se concreta el año 2006 con Evo Morales. El 2007 vuelve el sandinismo a Nicaragua y antes de ellos Venezuela es controlada prácticamente desde principios de siglo. Entonces son cuatro las dictaduras, pero le decía que estas cuatro dictaduras tienen un sistema de gobiernos paradictatoriales. ¿Qué son los gobiernos paradictatoriales? Son gobiernos en países democráticos, elegidos democráticamente, que van a entregar el poder democráticamente, pero que deben su instalación, su llegada al poder y el manejo del poder al castrochavismo o al socialismo del siglo XXI. Y por eso están totalmente al servicio paradictatorial, quiere decir al servicio de las dictaduras y subordinados a las señales y a las direcciones de la dictadura cubana. Estos son Argentina con Fernández Kirchner, que termina ahora el 10 de diciembre, México con López Obrador, Chile con Boric, Colombia con Petro y Brasil con Lula. Pasó por ahí el Perú con Castillo, pero Castillo ya está en la cárcel por golpe de Estado. Entonces, esta es la América. Gobiernos democráticos, cuatro dictaduras y cinco gobiernos paradictatoriales. Ese es un escenario, el marco de referencia. Y el otro escenario es la guerra. Se produce una invasión de Rusia a Ucrania y lo que podía considerarse en principio un foco de una confrontación entre dos países de la ex Unión Soviética, Rusia y Ucrania, se convierte muy rápidamente en una confrontación de alcance global. Y es ahí donde entra un concepto que yo describo y que es el de la guerra global. ¿Qué es una guerra global? La guerra global es la que se da en el marco de lo que es el proceso de globalización. El siglo XXI es un mundo capitalista y un mundo globalizado. Aquí todos son capitalistas, la China comunista, Rusia, Irán, todos son capitalistas. Y el mundo está globalizado porque está integrado en efectos de comercio, sociales y de comunicación. Y en ese mundo globalizado, esta invasión de Rusia a Ucrania
conforma rápidamente un efecto en el que todos los países del mundo, sin excepción, se ven absolutamente comprometidos de esa guerra, dentro de esa guerra, y aunque no participan de manera armada en el frente que está restringido a Rusia y a Ucrania, y a mercenarios que Rusia lleva de Cuba y de otros países, no hay país que sea neutral frente a esto. Entonces, el concepto de guerra global quiere decir la participación económica, social, política, internacional, comunicacional de todos los países en una guerra que tendría que ser regional, pero que tiene alcance global. Es diferente a la guerra mundial, porque en la guerra mundial el frente de batalla o los frentes de batalla son amplios y la participación militar es directa de parte de las potencias, de parte de los diferentes países, como sucedió el siglo pasado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, Sí. lo que crea Ucrania es el concepto de la Primera Guerra Global, donde hay dos bloques: Rusia, apoyada por China, dictadura, apoyada por Corea del Norte, dictadura, apoyada por Irán, dictadura teocrática, apoyada por el castrochavismo o socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y por los gobiernos paradictatoriales que hemos descrito que respaldan ese tipo de política. Y en el otro lado, la democracia, la Unión Europea, la OTAN, el Japón, Estados Unidos y los países democráticos del mundo. Esa es la guerra global. Nadie está al margen de esta guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, porque no es posible la neutralidad. Si bien no hay participación armada directa, hay participación económica, política, social, comunicacional, y además los efectos son de alcance mundial. Eso está sucediendo, y el pasado 7 de octubre, Hamas, que es un grupo terrorista que administra la Franja de Gaza, produce un ataque terrorista que yo califico un ataque contra la humanidad en territorio israelí, porque lo que han hecho es una atrocidad que rompe cualquier parámetro de tolerancia, de consideración o de explicación posible. Es barbarie. E Israel es víctima de ese ataque y se produce la reacción natural de legítima defensa con el contraataque israelí y la necesidad de controlar la Franja de Gaza, y los ataques que esporádicamente sufre por la otra frontera Israel de parte de Hezbollah. Entonces se ha abierto el segundo frente armado en esta guerra global, porque los bloques son los mismos. ¿Quién ha respaldado el ataque de Hamas contra la humanidad en Israel? Irán. ¿Y quién ha respaldado a Irán? Rusia, que ya ha recibido inclusive a los personeros de Hamas. Y en el contexto internacional, cuando esta situación se tensiona, vemos exactamente los mismos grupos que están participando en la guerra global, que tenía un solo frente, que era el de Ucrania, y ahora tiene dos: Ucrania e Israel. Israel en la Franja de Gaza, que tiene que neutralizar. ¿Y qué pasa Ahora, hay que entender, perdón, ¿y qué pasa con la invasión a Ucrania? sigue, es el primer frente, no pasa nada, sigue el combate, los ucranianos están contraatacando, pero le estoy mostrando lo que es la guerra global. La guerra global del siglo XXI, la primera guerra global, es una guerra en la cual teníamos un frente hasta el 7 de octubre, y el 7 de octubre ahora tenemos dos frentes. Teníamos el frente de Ucrania, ahora tenemos el frente de Israel, concretado en la zona de Gaza. ¿Esto qué nos demuestra? Que hay un eje de confrontación mundial, que es la confrontación entre el crimen organizado, el terrorismo manejado por las dictaduras que violan los derechos humanos, que cometen crímenes de lesa humanidad y que someten a los pueblos para concentrar el poder en pocas manos: Cuba, Rusia, Irán, eh, China, Corea del Norte, todas las dictaduras que hemos descrito, versus las democracias que representan la libertad. Y eso es lo que está chocando ahora, y en el marco de esta guerra global, después de abierto el segundo frente con el ataque terrorista a Israel, Estados Unidos ha hecho unos movimientos importantes de fuerzas. Ha movido una flota, que es la que va en torno al gran portaaviones Gerald Ford, a la zona que controla Irán. Ha movido otra flota con el portaaviones eh, a la zona de China, y ha movido una tercera flota en respaldo a la zona de Irán. Son movimientos importantes, lo que nos lleva a otra situación que el derecho internacional conoce como estado de preguerra. ¿Qué es el estado de preguerra? Es
el incremento tan importante de tensiones que hace prever la posibilidad de una confrontación armada. El mundo hoy día vive, y en esto resumo el trabajo que usted ha comentado, el primer trabajo, el mundo vive hoy día la Primera Guerra Global. Y esa Primera Guerra Global está siendo de amortiguador como estado de preguerra para no llegar a una Tercera Guerra Mundial. Pero puede que si no se controla adecuadamente, hasta aquí los controles están funcionando, las Naciones Unidas, la diplomacia, los repetidos viajes del secretario de Estado y del presidente de los Estados Unidos a Israel y después a los países árabes, los países europeos moviéndose, están tratando de evitar un conflicto mundial y de achicar los dos frentes de la Primera Guerra Global que está soportando el mundo. Ese es el Pero, análisis, es pero de paralelamente con eso, perdone, Putin anunció que se separó, lo anunció y ya se separaron del acuerdo de no mayor número de armas nucleares. Anunció y ya lanzó un cohete con armas nucleares. Y por otro lado, Estados Unidos anunció que va a fabricar una bomba muchísimo más poderosa que las actuales existentes, una bomba nuclear. la tensión de la guerra global, de la Primera Guerra Global, que ha creado el estado de preguerra, es eso que usted está describiendo. Las tensiones suben. Rusia ha desconocido el tratado de experimentación y de explosiones nucleares y a tiempo de desconocerlo ha hecho una primera prueba. Estados Unidos estaba... Esa es la subida de tensión que puede llegar a una confrontación mundial que nadie quiere. Por eso el trabajo que yo presento esta semana tiene tres ideas fuerza. ¿Qué es una guerra global? La diferencia de la guerra global con la guerra mundial, no hay guerra mundial, y en medio de eso, la situación de tensión que se llama estado de preguerra, con los dos bloques que además son dispersos, porque esta no es la repetición de la Guerra Fría. En la Guerra Fría usted tenía el bloque comunista y el bloque capitalista. El bloque comunista liderado por la Unión Soviética, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Hoy día el bloque del crimen organizado, de las dictaduras que están contra la libertad y la democracia, es un bloque agrupado pero que no tiene liderazgo claro, porque China no le va a ceder el liderazgo a Rusia, porque Rusia no le va a ceder el liderazgo a China. Están unidos por el interés del enemigo común, que es Occidente, que es la libertad, que es la democracia, y por el interés común de justificar sus dictaduras, porque si usted se fija, todas son dictaduras. Están tratando de normalizar la concentración del poder a través del terrorismo de Estado y el crimen organizado para ganar algún rango de legitimidad y están disputando espacios de guerra y están disputando mercados y están disputando escenarios tecnológicos. Pero en una guerra mundial, ¿ok? Ya que se está anunciando, existe la posibilidad, sería terrible porque están las armas nucleares. En una guerra mundial, ¿cuál es la posición de su patria y la mía? ¿Cómo entrarían en esa guerra? Contra los Estados Mire, Unidos, obviamente. de nuevo al marco de referencia. Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba son parte del grupo dictatorial. Son en los hechos, y ahí vamos al segundo tema, las plataformas de expansión de China, de Rusia, de Irán y en alguna medida indirecta de Corea del Norte en las Américas. O sea, los territorios de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua son los territorios para que estas dictaduras extracontinentales tengan presencia y tengan expansión en las Américas. Cuba está demostrado que tiene instalada por lo menos una base de espionaje satelital operada por Rusia y por los chinos para espiar a Estados Unidos. Hasta el propio gobierno americano lo ha aceptado. Venezuela, desde hace casi 2 décadas o más, ha instalado un sistema de armas y de radares rusos con gran presencia de armamento iraní y es una, digamos, potencia regional armada en ese sentido, señalando a las democracias de la región. Nicaragua está exactamente en lo mismo. Todo el ejército y las fuerzas armadas del denominado ejército sandinista han sido trasladados y están integrados a la metodología y al entrenamiento ruso e iraní. Y lo último que acaba de pasar es que por instrucción de Cuba, Bolivia ha firmado 2 acuerdos.
un acuerdo con China y con Rusia a la que le han cegado sus recursos del litio sin ninguna transparencia y una licitación internacional ni cosa por el estilo. Y la otra es que ha mandado a su ministro de Defensa a Irán y han firmado un acuerdo de complementación militar entre Irán y Bolivia, lo que convierte a Bolivia en la plataforma del terrorismo teocrático iraní en la región. Pero no es el primer acto. Yo quiero recordarle que Evo Morales, el año 2008-2009, creó la Escuela Antiimperialista del ALBA en Bolivia, y que esa escuela fue inaugurada por el ministro de Defensa iraní, que estaba buscado por la justicia internacional por los ataques de la AMIA a la Argentina. Hay una larga lista de la intervención y de la influencia y de la expansión iraní en Bolivia como un resorte, como un resultado de que Bolivia es una dictadura satélite de Cuba, lo mismo que Venezuela. Venezuela es más grande, pero es una dictadura satélite de Cuba. Entonces ahí pasa lo que interesa a la estrategia que desarrolla Cuba a través de su denominado internacionalismo. Y como ha señalado don Enrique Salas Romer, Venezuela es una plataforma iraní, es una plataforma rusa que amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y que controla la zona norte de América del Sur, América Central y el Caribe. Y Bolivia es la plataforma en el mismo sentido, porque ahí están los iraníes y los chinos para controlar el cono sur. ¿Y cuál es el Y papel todo del esto que estoy norteamericano diciendo es frente a eso? topografía, es ¿Cuál es el descripción, ¿no? papel Es que del está enemigo pasando. norteamericano en todo esto? ¿Perdón? ¿Cuál es el papel de los Estados Unidos en esto que está sucediendo en las Américas? Bueno, el papel de los Estados Unidos es el que se está viendo. Está una política de apaciguamiento, está en una política de total respaldo a Ucrania para evitar que Ucrania caiga, porque ese es el ataque contra Europa y contra la OTAN, no No, es pero el en ataque América. contra... La pregunta es en Está, América. está en un respaldo absoluto a Israel para garantizar no solamente la existencia del Estado de Israel, sino para pacificar la zona del Medio Oriente. Y en el tema de América Latina, lo que se espera es que Estados Unidos, más allá del partido que tenga el gobierno, vuelva a una política exterior de Estado, que fue la que se estableció el año 1994 con la primera cumbre de las Américas, que tenía como primer punto democracia, como segundo punto preservación del medio ambiente, desarrollo sostenible con lucha contra el narcotráfico, y como tercer punto libre mercado. Eso empieza a desaparecer lamentablemente después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, y América Latina es abandonada en los intereses de Estados Unidos en el momento en que llega el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, lo que crea la tormenta perfecta para que la dictadura cubana, con Chávez como socio capitalista, se expanda y cree la realidad que hoy día tenemos. Pero las cosas están cambiando porque en América Latina los pueblos están en resistencia civil. En Cuba, después del 11 de julio de hace 2 años, hay un proceso de repudio a la dictadura. En Venezuela se acaban de celebrar las elecciones de la oposición. Hay una candidata que es María Corina Machado, que casi con el 93% es la que va a confrontar en elecciones en dictadura el próximo año al dictador Maduro. En Bolivia hay una resistencia civil muy fuerte, lo mismo que en Nicaragua. En los 4 países hay presos políticos, hay millones de exiliados en Cuba y Venezuela y miles de exiliados en Nicaragua y Bolivia, pero las dictaduras en la región americana, estas 4 dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no tienen economía, están en una quiebra total, no tienen pueblo, ninguna de esas dictaduras tiene más bien, todas esas dictaduras tienen un repudio superior al 80% de la población, no tienen narrativa y no tienen ninguna posibilidad de opciones, porque ni Rusia, ni China, ni Corea del Norte, ni Irán los van a salvar. Son quiebras tan grandes que ni siquiera la condición de narcoestados que tienen les permiten una situación, sino de cada año de mayor crisis. Le quiero recordar, Napoleón, que en la clasificación de la miseria, los 2 estados que llevan el primer y el segundo lugar y que lo disputan de año en año son Cuba y Venezuela, y que ese es un logro fantástico del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, porque
hace exactamente 24 años, el año 1999, Venezuela era el país más rico de América Latina. Va a auxiliar a Cuba y en vez de que Cuba suba de nivel, han bajado por el sistema castrochavista a Venezuela al mismo o peor estado de miseria que tiene Cuba. Ahora, una pregunta que me hago. Es cierto que Fidel Castro fue un tipo con una mente brillante para la maldad, para lo que sea, pero lo hizo. Ahí se mantuvo hasta que murió. Pero ni su hermano ni Díaz-Canel tienen la inteligencia que tuvo Fidel Castro como estratega o como usted lo quiera llamar. ¿Por qué una isla quebrada, pequeña, cuyo pueblo pasa trabajo y hambre, ¿okay?, que no debe estar de acuerdo en absoluto con lo que está viviendo, tampoco es que sean irracionales, ha logrado lo que ha logrado en toda América Latina? ¿Cómo puede manejar a América Latina? ¿Y cómo pudo Cuba está, engañar Fidel Castro a tantos importantísimos dirigentes democráticos latinoamericanos en todos los años que vivió Fidel Castro? mire, Cuba estaba agonizando el año 99 y la recuperación de Cuba se debe a Venezuela. Sin el dinero que Chávez lleva y la recuperación que Chávez hace de Venezuela al año 1999, en el siglo XXI se hubiera cumplido el pronóstico de la década del 90, que la dictadura cubana hubiera cesado y hubiera terminado, estaba a punto de terminar. Y llega Chávez y le da dinero, le da petróleo, pero además, junto con Fidel Castro, con Lula del Brasil, que había creado el Foro de Sao Paulo el año 91 para sostener a la dictadura cubana, y Chávez, llevan adelante un proceso de crecimiento político y de terrorismo. Activan el Foro de Sao Paulo con dinero, con mucho dinero, crean el Petrocaribe y con dinero controlan todos los votos de los países centroamericanos y con esos votos controlan la Organización de Estados Americanos, llegando al punto de empatar a Estados Unidos en 2 elecciones en la Organización de Estados Americanos, bloqueando los candidatos que antes nunca habían tenido una contrariedad de ese tipo y convenciendo a la secretaria de Estado Condoleezza Rice en Santiago de Chile, Chávez, de que Insulza iba a ser un secretario de Estado, un secretario general de la OEA que hubiera sido imparcial. Controlan la OEA, habían controlado el Petrocaribe y controlan toda América Latina. Yo quiero recordarle que los Kirchner son puestos y financiados por Chávez, que es Chávez con dinero venezolano el que saca de la quiebra a la Argentina y que además maletines de dinero que pasaban por Miami, como el caso Antonini Wilson, van a sostener esa organización. Cogen el gobierno en el Perú, establecen la dictadura en Bolivia, pasa por el Paraguay el obispo Lugo, Pepe Mujica gobierna casi 10 años a nombre del socialismo del siglo XXI el Uruguay. Lula y Rousseff controlan el Brasil, controlan toda América. Y más bien ahora está en un periodo de decadencia. Y usted me dice, ¿por qué Cuba? Porque es un sistema, es una metodología. Muerto Castro, muerto el otro Castro, lo que ellos tienen es un problema interno que los va a terminar por derrotar. Pero hay una metodología de crimen organizado que se ha expandido y que opera en Venezuela. ¿Cómo puede usted creer que Maduro, que es un gobernante que tiene tanta resistencia y que incluso habiendo perdido elección con Capriles, sigue detentando el poder? Habiendo tenido un gobierno legítimo con Guaidó, sigue detentando el poder. O sea, es Venezuela la que le ha dado el capital que nunca tuvo a la dictadura cubana, porque ya está calculado y estimado que en los primeros 10 años del siglo XXI, Venezuela le ha entregado más dinero a la dictadura cubana que el que le dio en todo el siglo pasado, del 59 al año 2000, del 59 al año 91, la Unión Soviética Cuba. Ha sido muchísimo dinero y ese dinero se ve hoy día en la desgracia económica, la miseria y la situación de Venezuela. O sea, convertir en satélite al país más rico de América Latina, que es Venezuela, de parte de lo que usted describe como una isla pobre, pequeña y hasta miserable, es parte de la alta traición de Chávez y del grupo de traidores venezolanos que han entregado la isla, y el resto es pues la actividad de un sistema de terrorismo de Estado con bases estalinistas,
con bases de comunismo y con bases fascistas, que es la dictadura cubana que se ha expandido y es hoy día dueña de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y de los 5 gobiernos paradictatoriales que le he descrito. O sea, no le otorgue usted talento demasiado al crimen organizado, sino la oportunidad que la alta traición de Chávez y el sistema con la cantidad ilimitada de dinero que sale de Venezuela produce. Venezuela supera a Estados Unidos en la primera década de este siglo, repartiendo dinero por todos los países, en municipios y en gobernaciones inclusive, donde no había ayuda internacional que compita con eso. Compraban todo. Así han hecho gobierno en México, así han hecho gobiernos en Panamá, así han hecho todo lo que han hecho. O sea, se llama Venezuela, no se llama Castro. Impresionante. Ahora, ¿qué cree usted? Verdad, impresionante, pero verdad, ¿no? Porque yo solo le estoy dando una descripción de hechos. Sí. Ahora, si usted fuera la mano derecha, el consejero principal de María Corina Machado, su grupo y el grupo democrático decente que hay en Venezuela, ¿qué le sugeriría para no perder ese poder que tiene y que ha demostrado con las elecciones primarias? ¿Qué hay que hacer ahora? Están haciendo bien, que sigan haciendo lo que están haciendo. Esto es como un auto. Si el auto camina bien y está corriendo lo que tiene que correr y acaba de sacar 93% de apoyo, que es una cosa contundente, y que le ha ganado ya a la dictadura el primer round, que sigan haciendo lo que están haciendo. Es una mezcla de valentía, de transparencia, de no ser oposición funcional, porque ese es otro problema de Venezuela. A Venezuela la han entregado los venezolanos y la siguen entregando los opositores funcionales. La única recomendación es que en el tema de María Corina, y lo escribí en mi columna de la antepasada semana, la recuperación de la democracia, dice mi columna, depende de proteger la seguridad y la vida de María Corina Machado. Porque estas dictaduras del socialismo del siglo XXI matan. Y pongo unos ejemplos en esa mi columna. Han matado al líder que quería la recuperación de la democracia en Cuba, a Payá, a Osvaldo Payá. Y hay una certificación de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza esa muerte a la dictadura cubana, pero Payá ya está muerto. Han matado hace meses, y ya poca gente se acuerda de eso, al candidato presidencial anticorrupción del Ecuador, Fernando Villavicencio, que seguramente hoy día sería el presidente del Ecuador. Y el día que han matado a Villavicencio, han matado al sicario que lo mató, y meses después, semanas después, han matado a los otros 6 sicarios que lo mataron. Ahora, la gran investigación es muertos los autores inmediatos, Materiales. buscar los autores intelectuales, los autores mediatos, que obviamente eso señala al socialismo del siglo XXI, al castrochavismo, a Cuba. En Venezuela han matado al general Baduel, que fue el que salvó la presidencia y todo y que fue el hombre de confianza de Chávez. ¿Dónde ha muerto Baduel? En la cárcel, en manos de la dictadura venezolana. Y así usted puede recorrer una larga lista de lo que pasa con la gente que se opone en serio a las dictaduras del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI. Los matan, los apresan. Mire lo que pasó en Nicaragua y en Bolivia. En Nicaragua todos los candidatos presos, en Bolivia o se vuelven funcionales y se enriquecen a costa de la corrupción con la dictadura, como hay venezolanos, bolivianos y nicaragüenses que lo están haciendo. O sea que hay que cuidar a la seguridad y la vida de María Corina Machado porque les está ganando. Ahora, Desde pero el pueblo. hay un péndulo que va de la izquierda o extrema izquierda hacia el centro ahora en toda América Latina. O sea que Esa es una hay mala. futuro. Mm. Permítame que corrija esa su descripción, que es un error al que nos induce la narrativa de las dictaduras que que se presentan como de izquierda. En el siglo XXI no hay izquierda ni hay derecha. La izquierda y la derecha han muerto con el triunfo del capitalismo contra el comunismo, con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética en el año 1991. Hoy día
Rusia es capitalista. China, comunista, es capitalista. Corea del Norte es capitalista. Irán, dictadura teocrática, es capitalista. Cuba es capitalista. Están viniendo a Estados Unidos a pedir que los cubanos exiliados hagan inversión en Cuba. Todos son capitalistas. Entonces, ¿de qué derecha y qué izquierda hablan? La diferencia en el siglo XXI, en un mundo capitalista, globalizado y con revolución tecnológica, es entre buen o mal gobierno. Sabe, le voy a poner dos ejemplos que son totalmente extremos. El mal gobierno del presidente Lasso en Ecuador, supuestamente de derecha, ha tenido que convocar elecciones cerca del medio de su periodo, así, aplicando la muerte cruzada y ahora se va. ¿Por qué? Por mal gobierno, porque era un gobierno de minoría. Lo mismo que le está pasando a Petro, que seguramente culminará o no su gobierno, o lo mismo que le ha pasado a Castillo en el Perú, que son, la opinión suya, de izquierda. Entonces aquí solamente hay dos opciones. La opción de la libertad y la democracia, a la que le quieren llamar derecha, de repente es la nueva nomenclatura, o la opción de las dictaduras y el crimen organizado que detenta el poder, que le quieren llamar izquierda. Pero en verdad lo que la gente quiere es buen gobierno. A la gente no le interesa el color del partido o la posición. La gente quiere resolver en América Latina y en las Américas en general varios problemas, de los cuales los tres principales son empleo, seguridad y educación y salud y futuro para sus hijos y su familia. Eso quiere la gente. Entonces el populismo llega y les da regalos con el dinero de Chávez establecen bonos, establecen cuotas por las cuales la gente puede vivir sin trabajar y terminan como la Argentina o terminan como Venezuela, donde ya no hay dinero para pagar esos bonos. O llegan países como el Uruguay, como el Paraguay, donde en vez de dar bonos generan condiciones de desarrollo y los países crecen. Costa Rica. Entonces, derechas e izquierdas son nominaciones superadas por la historia, pero si las vamos a seguir usando, entonces tenemos la libertad y la democracia de un lado y la dictadura y el crimen organizado de Te otro, con explicó el un otro mundo que día, lo buen explicó el otro gobierno. día, no tan detalladamente, no lo explicó el otro día, es cierto. Sí, o sea, no caigamos en la narrativa, Napoleón, de decir, que hay un giro hacia la derecha. No, hay un giro hacia la libertad, hay un giro hacia la necesidad de buen gobierno, el giro del Ecuador, de la derecha a la derecha, no, de un mal gobierno a una esperanza de tener mejor gobierno. Sí. El giro del Perú, Castillo, de izquierda, la actual presidenta es su vicepresidenta, o sea, es entrenada en Cuba, todo, pero está respetando las reglas democráticas. De un mal gobierno a un gobierno menos malo. Lo que está pasando en la Argentina va por ese camino. Y en líneas generales y para finalizar, ¿usted es optimista con el futuro de América Latina? Absolutamente, absolutamente. Nosotros, el peor momento ha pasado. El peor momento era cuando Chávez y Castro dominaban toda la región. Cuando la política exterior de Estados Unidos reabrió relaciones con Cuba a cambio de nada. Ya se ha experimentado de todo, han pasado 2 décadas de mucha penuria para los pueblos, sobre todo los pueblos controlados por dictaduras, pero esos pueblos hoy día están en rebeldía, están en resistencia civil. Venezuela se va a liberar, tiene a María Corina Machado, tiene un grupo que no es sola, tiene una estructura que le da 93% de apoyo. En Cuba, pese a la cantidad de presos políticos y la represión, hay un 11 de julio y desde entonces no han cesado las manifestaciones ni el reclamo de libertad. En Bolivia hay una movilización permanente, lo mismo que en Nicaragua. En Nicaragua han tenido que apresar a todos los candidatos y después expulsarlos y quitarles su ciudadanía. Y hoy día eran 222, hoy día ya tiene más de 100 presos de nuevo porque la gente sigue reclamando. ¿Y sabe básicamente por qué? De nuevo, porque las dictaduras no tienen economía, llevan a los pueblos a la miseria. Cuba, Venezuela, y en ese camino van Bolivia y Nicaragua. No tienen pueblo, están repudiados por el pueblo. La misma gente que ha nacido en Cuba bajo la dictadura cubana,
que no ha sido educada, que ha sido adoctrinada en el castrismo. Es la gente que hoy día a través del arte, de la cultura, se está rebelando y está pidiendo patria, vida y libertad. Lo mismo pasa en el resto de los países. No tienen narrativa. ¿Quién cree en la revolución cubana? ¿Quién cree en la revolución bolivariana? Hace 20 años creían en eso, hace 15 años de repente. ¿Quién cree en la revolución sandinista o quién cree en el proceso boliviano? Y la otra cuestión que es más grave por la que se están cayendo, no tienen opciones. ¿Cuál es la opción para que los cubanos que hoy día, que viven en Cuba, que hoy día tienen una ingesta de menos del 50% de calorías y carbohidratos que un ser humano normal necesita, certificada por las Naciones Unidas, por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, vuelvan a comer? No tienen opciones. Entonces hay que cambiar el sistema, las dictaduras tienen que cesar y tiene que regresar la libertad y estamos en ese camino, que no es un camino ni fácil ni rápido, pero que está muy cerca. Pero como siempre, apasionante, interesantísimo escucharlo. Gracias, Carlos Sánchez Berzaín, abogado y político boliviano, máster en ciencia política y sociología, quien tuvo los más importantes puestos en su patria en Bolivia, excepto el de presidente. Ha sido ministro de la presidencia, ministro de la defensa, ministro de gobierno. Muchísimas gracias y un abrazo Ah, nuevamente. y ahora soy director del Inter-American Institute for Democracy, que es un think tank de los Estados Unidos que piensa en estos temas que yo le acabo de explicar y que trabaja con un gran equipo de voluntarios a nivel regional y mundial para llevar a los países y respaldar a los pueblos en su lucha por la libertad y la terminación de las dictaduras y el crimen organizado que detenta